Nos da mucho gusto verte aquí. Oramos por ti para que te recuperas pronto. Que Dios te bendiga y estás en tu casa. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos. Adelante, pastor, cuando guste. Hoy nos vamos a empezar con una oración. Señor, agradecido te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Nos permite seguir viviendo y seguir luchando en esta vida que nos presenta muchos retos, Señor. Damos gracias porque tú eres grande, Padre. Te pedimos que nos ayudes a comprender todo lo que dice tu palabra, al menos esta pequeña porción de las Escrituras, para poderla poner por obra en nuestra vida, no nada más para conocer, sino también para hacer, y que nos sirva para modificar nuestra vida, para hacer tu voluntad, Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, antes de nada, decirles que estoy muy contento de poder volver otra vez a estar con vosotros. Y me gustaría leer un pasaje de las Escrituras que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Se trata del Salmo número 1 y que dice así, el Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, como el polvo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta ahí la palabra del Señor. Este salmo comienza diciendo que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y esto tiene que ver a veces con las amistades con las que nosotros tenemos relación, con los consejos que damos o recibimos, la relación con las personas a las que pedimos consejo o de las que recibimos consejos. Quiero hablarles de la amistad en general. La amistad que es buena, pues todos deseamos tener amigos, ¿verdad? Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Cuando éramos niños, íbamos, por ejemplo, a jugar un partido de fútbol. Yo siempre lo pasaba mal cuando no, se ponían a escoger a los jugadores, porque a mí siempre me dejaban para el final, porque era tan malo jugando a fútbol que nadie me quería en su equipo, esta es la verdad. Pero ustedes no se pueden imaginar lo que eso producía en mi corazón. Me hacía sentir mal, me hacía sentirme rechazado por aquellos que eran mis amigos para otras cosas, ¿no? A nadie le gusta ser rechazado. A ninguno le gusta ver que los demás se divierten y que a ti no te invitan. No tener amigos te hace sentirte mal, te hace sentirte rechazado. Y por eso buscamos amistad. Buscamos personas que sientan como nosotros, que piensen como nosotros, con las que nos podamos identificar. Todos queremos amigos, amigos que nos apoyen, amigos con los que poder pasarlo bien. Tener amigos es algo maravilloso, porque la amistad es una de las pocas cosas buenas que todavía queda en la vida. Proverbios 17:17 dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Sin embargo, debemos ser precavidos, cautos, prudentes, porque a veces los amigos no son tan leales como deseamos que sean. ¿Alguno de vosotros ha sido alguna vez traicionado por un amigo?
Bueno, yo creo que más de uno, ¿no? Por ese motivo debemos tener cuidado con los amigos, porque hay un problema con la amistad. Cuando creemos tener un amigo, solemos bajar la guardia. Si aquella persona a la que consideramos que es nuestro amigo en realidad no lo es, bueno, puede aprovechar la oportunidad para hacernos daño. Por ejemplo, yo conozco a una persona que tenía un amigo, pero ¿saben qué pasó? Se lió con la esposa de su amigo. ¿Ustedes creen que eso es un acto de amistad? Yo creo que no, ¿verdad? Un amigo te respeta. Un amigo respeta lo que es tuyo. Un amigo no te perjudica, no te hace daño. Y si un amigo te hace daño es que no es tu amigo. Si una persona no te respeta, es que no es tu amigo. Si una persona no respeta lo que es tuyo, es que no es verdaderamente tu amigo, aunque te lo diga. O sea, pero ¿aprovecharíais de un amigo? Bueno, no respondan rápido, porque algunos dirán, no, yo no lo haría. Porque es posible que, aunque no quiera aprovecharte de tu amigo, quizás, si se dan las circunstancias adecuadas, acabes aprovechándote de tu amigo. Por ejemplo, conocí a una persona en la cárcel, porque yo visito la cárcel y le hablo a los chicos de las cosas del Señor y demás, ¿no? Me encontré a un chico en la cárcel que un amigo suyo cometió un delito, pero lo acusaron a él en vez de al amigo. Lo acusaron injustamente, porque él no había sido. Había sido el amigo, pero como siempre andaban juntos, lo acusaron a él en vez de al otro. Y él estaba en la cárcel. ¿Saben? Llevaba ya varios años y aún le quedaban 15 años por un delito que él no había cometido. Lo había cometido su amigo. Pero ¿sabes qué? Su amigo guardó silencio y dejó que él cargara con las culpas. ¿Cuántos conocen, cuántos de vosotros caísteis en las adicciones por causa de un amigo? O incluso es posible que alguno de vosotros fueseis la causa de que otros cayeran en el vicio. Aún así, a pesar de todas estas cosas, la amistad no es mala. Lo malo es no asegurarte bien de si tú eres un buen amigo o de si tus amigos son buenos amigos tuyos. En 2 de Samuel, capítulo 13, se cuenta la historia de un joven y su amigo. El joven se llamaba Amnón y su amigo Jonadab. ¿Saben qué pasó? Que Amnón era un príncipe, era un hijo del rey David. Y este hijo del rey David tenía una hermanastra, es decir, hija de otra mamá, pero del mismo padre, que se llamaba Tamar, una chica muy hermosa, dice la Escritura. Y Amnón se enamoró de la hermanastra. Y él, enflaquecía, dice la Escritura. Y el amigo suyo le preguntó que por qué estaba sufriendo. Y este se lo contó. Estoy enamorado de mi hermanastra y demás. Y el amigo le dijo que se hiciera pasar por enfermo y que le pidiera al rey que mandara a Tamar, a la chica, a su casa, que le hiciera unas hojuelas, una comida, y que aprovechara la oportunidad y allí pudiera estar con ella. Y Amnón siguió el consejo, el mal consejo de su amigo Jonadab, hizo que Tamar fuera a su casa, le preparara una comida, echó a todos los criados de la casa, se quedó solo con ella, y cuando estuvo solo la metió en su habitación, la forzó, la violó. Dice la palabra de Dios que el desprecio con que la menospreció después, el aborrecimiento que sintió, fue mayor que el amor que había sentido por ella. De tal manera que la despidió
la expulsó de la casa y eso trajo como consecuencia, bueno, muchísimo dolor y sufrimiento, muchísimas muertes por causa de esa violación, por causa de un mal consejo que alguien le dio a un amigo. Todos conocen también la historia del hijo pródigo, ¿verdad? La Biblia nos relata la historia de este joven que le pidió su herencia, su parte de la herencia a su papá, y se fue, se marchó lejos, viviendo perdidamente, dice la Escritura. Pero mientras él tuvo dinero, siempre estuvo rodeado de amigos y malgastó toda su fortuna. Como digo, mientras tuvo dinero estuvo rodeado de amigos, pero cuando el dinero escaseó, todos aquellos supuestos amigos desaparecieron. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña que no todos los amigos son auténticos amigos, que no siempre hay que hacer caso de cualquier consejo que un amigo nos da. El verdadero amigo jamás te llevará al mal. El verdadero amigo siempre te llevará al bien. Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice que el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Y eso es una realidad que debemos reconocer. Es decir, cuando tenemos relación con alguien, ya sea de amistad, de parejas, entre hermanos, de amigos, todos podemos ser de influencia o también podemos ser influenciados, para bien o para mal. Cuando alguien se convierte a la fe de Cristo, no puede seguir viviendo de la misma manera que vivía antes. De hecho, se produce un cambio tan radical que la Biblia le llama nuevo nacimiento. Es decir, el que está en Cristo es una nueva criatura. Ese cambio es lo que Dios espera que se produzca en la vida de todos aquellos que se acercan a Dios. Muchos malos cristianos podrían convertirse en verdaderos hijos de Dios e incluso servir a Dios simplemente si aprendieran a escoger sus amistades, las personas con las que se relacionan. ¿Sabe? Cuando una persona es buena, tiene buenos frutos. Cuando una persona tiene malos frutos, es que no es una buena persona. No te juntes con gentes que no sepan controlarse. Porque si no saben controlarse a sí mismos, te llevarán a ti a una vida de descontrol. Aquellos que son capaces de controlarse a sí mismos son mejor que aquellos que son capaces de conquistar una ciudad. Júntate con aquellos que te puedan aportar algo positivo a tu vida, que te puedan hacer mejor persona, mejor padre, mejor esposo, mejor hijo. Ahora, la pregunta que cada uno de vosotros tenéis que hacer es, ¿eres de los que te dejas influenciar o de los que tratan de influenciar a los demás? Si tú te dejas influenciar, que sea para el bien, pero no te dejes influenciar para el mal. Si tú te imaginas los cambios que se podrían producir en tu vida si escogieras mejor tus amistades, si influyes en alguien, que sea para lo bueno. Y si alguien te influye, que sea para lo bueno. Esto tiene que llevarnos a reflexionar. ¿Con quién me relaciono? ¿Qué tipo de amistad es el que yo busco? ¿Con qué tipo de personas me gusta andar? ¿Con quién paso mi tiempo? ¿De qué hablamos cuando
¿Y qué hacemos cuando estamos juntos? ¿Cuál es el entorno que yo escojo para moverme? Porque si paso tiempo con sabios, me volveré sabio. Pero si paso tiempo con los necios, acabaré quebrantado. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si tienes amigos, tú tienes una responsabilidad. Ayudarlos a ser mejores cada día. Producir cambios buenos en sus vidas. La palabra de Dios nos da muchísimos consejos sobre la amistad, sobre todo en el libro de Proverbios, donde tienes multitud de consejos buenos sobre la amistad. Por ejemplo, el Proverbio 17:17 dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O el 18:24 dice que el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo y amigos hay más unidos que un hermano. También el Proverbio 27:17 dice que el hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Yo les deseo a todos de todo corazón que piensen sobre estas cosas, porque no se trata simplemente de hablar por hablar. Se trata de reflexionar, de pensar. ¿Qué me aportan los amigos que yo tengo? ¿Qué aporto yo a los amigos con los que tengo? Bueno, ojalá cada uno de vosotros podáis meditar en estas cosas y reflexionar, porque a veces nuestra vida es el resultado del caos. El caos viene cuando no nos paramos, meditamos el qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Pero cuando nos paramos y meditamos, nos damos cuenta de si estamos fallando en alguna área. Y ahí, si nos damos cuenta, podemos rectificar, enderezar nuestra vereda, enderezar nuestros caminos. Mire, no hay nada más inteligente que eso. Sabio no es el que nunca se equivoca. Sabio es el que, habiéndose equivocado, lo reconoce y rectifica. Que Dios les bendiga. Ojalá que les ayude a pensar sobre las relaciones, la amistad. Sean amigos de sus amigos, pero sean buenos amigos. Influyan para bien. No se dejen influir para el mal. Me gustaría hacer una oración para que Dios os ayude a pensar en estas cosas, a tomar nota y a que Dios pueda tratar con vuestros corazones a este respecto. Padre del cielo, quiero darte gracias por tu palabra que nos habla no solo del cielo y del infierno, sino de todos estos asuntos importantes de la vida. Gracias, Señor, por haber dejado tantos textos bíblicos que nos hablan de la amistad, de las relaciones entre los seres humanos, de cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. Quiero rogarte por todos y cada una de las personas, Señor, que están ahí en ese lugar y que están escuchando estas palabras. Quiero que los bendiga, que los ayudes. Señor, estás con ellos. Ayúdalos a apartarse de aquellas amistades que no son buenas, a tratar de mejorarla, pero si no quieren cambiar, a alejarse de ellas, Señor. Ayúdalos para que ellos mismos sean buenas personas, que influyan para bien. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, dándote gracias de antemano porque sé que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, jóvenes, ahora me gustaría, si tienen alguna pregunta, me gustaría poder responderla con la ayuda del Señor. Pastor, un compañero pregunta sobre el capítulo de Jueces 19. Dice que habla de un levita y su concubina. Dice que por qué fue descuartizada la concubina en 12 pedazos.
Sí, bueno, fue una medida drástica que este hombre tomó cuando violaron a su concubina hasta la muerte. Entonces, una vez muerta, él la cortó en pedazos y la mandó con mensajeros por todas las tribus de Israel, clamando justicia, ¿no? Y se hizo justicia, por cuanto Israel entero se unió contra ese pueblo que había hecho esa gran maldad, ¿no? Fue una manera drástica, pero una manera de buscar justicia para aquella pobre mujer que fue violada hasta la muerte. Otro compañero Tengan en cuenta que aquella época, hace más de 3000 años, ¿sí? Un compañero pregunta que si existe la resurrección. Sí, la resurrección existe, porque Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es decir, el Señor Jesús nos pregunta si nosotros creemos o no creemos en sus palabras, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esas palabras las podía haber dicho cualquier otra persona y no hubieran tenido mayor importancia si Cristo no hubiera resucitado. Pero tenemos documentos históricos. Lo tienen ustedes, todo el que tenga una Biblia, tiene un documento histórico. Los evangelios relatan cómo testigos presenciales vieron a Cristo muerto y luego resucitado. Por tanto, esos documentos que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, está llena de testimonios de personas que vieron al Cristo resucitado y que después de verle, bueno, ellos que habían estado atemorizados por la persecución, salieron a las calles con valor, sin temor a la muerte, sabiendo que tras la muerte viene la resurrección. Sí, yo creo en la resurrección. Creo firmemente que el día en que yo cierre mis ojos ante el mundo, los abriré en la presencia del Señor. No porque yo sea una buena persona, sino porque Cristo murió por mis pecados y yo lo creo firmemente. Creo que Él resucitó al tercer día conforme a lo que Él había prometido. Creo el testimonio de todas aquellas personas que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por no negar la resurrección de Cristo. Sí, existe la resurrección. Y todos, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 2, todos los que están bajo el polvo de la tierra resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Preguntan que qué significa el velo en la iglesia, que utilicen las mujeres velo en la iglesia. Tienen que usar velo en la iglesia. El velo del que habla la Biblia no es el velo que normalmente usan las mujeres en la iglesia, que es una gasa pequeña que se coge en el pelo con unos ganchillos. El velo del que el apóstol Pablo habla en la Biblia era un velo que cubría totalmente a la mujer casada. Marcelino, deja de moverte por ahí, por favor. Distraes. El velo del que se habla en la Biblia era un velo parecido al que llevan en Medio Oriente esas mujeres que van cubiertas totalmente. Era un velo que significaba que la mujer estaba casada y que solo su esposo podía mirarla, ¿no? Por tanto, ese es el velo del que habla la Biblia. No tiene nada que ver con el velo que hoy algunas mujeres usan en la iglesia. La mujer no tiene por qué usar velo. De hecho, el apóstol Pablo dice en su epístola a los Corintios que a la mujer en lugar de velo le es dado el cabello. Por tanto, solo en algunas iglesias legalistas
que todavía pretenden seguir en las costumbres del pueblo judío, solamente ese tipo de iglesias o de grupos religiosos exigen que la mujer lleve velo, ¿no? La Iglesia Católica durante muchos años también exigía que la mujer usara velo, pero evidentemente ya no lo están usando porque ya todo el mundo tiene una Biblia y es fácil de encontrar que el velo del que habla la Biblia no es el que la Iglesia Católica exigía que se pusieran las mujeres, ¿no? Por tanto, no es necesario que la mujer use velo. Preguntan que cuál es el motivo de la vida. Ya. Bueno, nosotros fuimos creados, según dicen las Sagradas Escrituras en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Es decir, fuimos creados para ser una familia de Dios. Pero Dios no quería una familia a la fuerza, quería una familia que quisiera también estar con Él. Por eso Dios dio libertad al ser humano para que solamente aquellos que quieran estar con Él puedan estar en la gloria. Por eso ordenó predicar el Evangelio a todo el mundo, pero que solo pudiera llegar al cielo aquellos que quisieran llegar al cielo, aquellos que quisieran disfrutar de la vida eterna con Cristo. Los demás, los que no quieran, pues evidentemente no disfrutarán, estarán excluidos de la gloria de Dios, ¿no? Como dice Romanos 3:23. Otra pregunta es, ¿qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es un libro que relata la revelación de los acontecimientos finales, es decir, relata las cosas que van a suceder al final del mundo, porque por difícil que nos parezca, este mundo tiene fecha de caducidad. Nadie sabe cuál es esa fecha, excepto Dios, solamente Dios lo conoce, pero la Biblia afirma que este mundo tal y como lo conocemos va a ser destruido. Y si ustedes abren la Biblia por segunda de Pedro, capítulo 3, van a ver ahí cómo habla de que los planetas, las estrellas, es decir, los elementos, la tierra y las cosas que en ella hay, serán quemadas, serán destruidas. Pero que los cristianos esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Es decir, tenemos la esperanza de que si bien este mundo va a ser destruido, nosotros vamos a disfrutar de un mundo nuevo que el Señor Jesús está preparando para aquellos que le aman. Así que esa es nuestra esperanza. Todas estas cosas están relatadas en el libro de Apocalipsis también. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? ¿Según? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Bueno, leyendo la palabra de Dios u oyéndola, porque dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por tanto, cuanto más palabra de Dios oímos, más fe vamos teniendo, vamos sumando fe a nuestra fe crece. También podemos orar al Señor y pedirle que nos dé fe, como hicieron sus discípulos. Los apóstoles le dijeron en un momento determinado, Señor, aumentanos la fe. Y bueno, estoy seguro de que el Señor siempre responde nuestras oraciones. Podemos orar que Dios nos aumente la fe y podemos leer la Biblia, estudiarla, oírla. De esa manera nuestra fe va creciendo. Pero tengan en cuenta que fe no es otra cosa que confianza. Confianza en Dios. Confianza en que lo que Dios dice es verdad. Creer a Dios. No es creer en Dios. Porque creer en Dios, creen hasta los demonios. Pero creer a Dios, no en, sino a Dios, es creer que lo que Dios dice es verdad. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios dice algo, aunque yo no lo vea, yo sé que eso va a ser verdad, porque si Dios lo dice, Dios nunca ha mentido, nunca miente ni mentirá. Por tanto, yo sé que si Dios dice algo y no ha sucedido,
va a suceder. Que si es malo tatuarse un pescado. No hay ningún texto que diga que sea malo tatuarse un pescado. Es importante que entiendan esto que les voy a decir. Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 3, dice que pecado es infringir la ley de Dios. Pecar es infringir la ley de Dios. No hay ninguna ley que Dios haya puesto que prohíba que tú te hagas un tatuaje, excepto una ley que hay en el Antiguo Testamento que dice que no debes hacerte un tatuaje como parte del culto a un muerto. Esto era una costumbre pagana que había en la antigüedad, que cuando moría un familiar o cuando moría un ser querido, se tatuaban en honor a ese muerto, ¿no? Eso era algo que Dios sí aborrece. Dios no quiere que tú te tatúes en honor o rindiendo culto a un muerto. Pero que te tatúes lo que tú quieras tatuarte, tatúate lo que tú quieras. Pero yo os invito a que piensen, ¿por qué tatuarse? ¿Qué sentido tiene hacerse daño? Porque un tatuaje hace daño, aunque digan que no. ¿Qué sentido tiene? ¿Saben que los tatuajes se pueden infectar? Yo he visto personas que han perdido un brazo por un tatuaje. Pasa lo mismo con los piercing que se ponen en la lengua. He visto personas sufriendo terriblemente por un piercing en la lengua. O sea, hacemos cosas que no tienen sentido. Pero ¿por qué lo queremos hacer? Para llamar la atención. ¿Sabes que ciertos tatuajes después te impiden que tú puedas ser donante de sangre? Imagínate que la persona a la que tú más amas necesita tu sangre y no se la puedes dar porque tienes un tatuaje con tinta que contiene plomo, por ponerte un ejemplo. O que se te infecte o que te transmitan una enfermedad, porque no limpiaron adecuadamente las agujas y cojas un SIDA o cualquier otra cosa peor. Bueno, realmente la cuestión es, ¿tatuarnos para qué? ¿Para qué queremos tatuarnos un pescadito? ¿Para decir que somos cristianos? La mejor manera de decir que somos cristianos es adoptando un estilo de vida cristiana. La mejor manera de decirle al mundo que somos cristianos es marcando la diferencia. Piénsenlo. ¿Dios perdona el adulterio contra tu familia? Que si Dios perdona el adulterio contra la familia. Bueno, Dios perdona cualquier pecado si hay arrepentimiento. La palabra de Dios enseña que arrepentirse no es sentir pena o tristeza o dolor por haber hecho algo que no debías hacer. El arrepentimiento, según la Biblia, es dejar de hacer aquello. Es decir, si has cometido adulterio como si has cometido cualquier otro pecado y te arrepientes de verdad y abandonas esa práctica, Dios está dispuesto a perdonarte. Pero es mejor no cometer ese pecado. Ahora, si ya lo has cometido, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está escrito en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Preguntan que si una persona engaña a su esposa, ¿se debería pedir perdón a Dios o a la esposa? A ver, otra vez, repite despacio. Que si una persona engaña a su esposa, ¿debería pedir perdón a la esposa o a Dios? Que cuando alguien engaña a su esposa, que es algo que no debiera hacer, no es inteligente engañar a la esposa. Macho no es el que tiene muchas mujeres o el que se acuesta con muchas mujeres. Macho es el que tiene una y sabe mantenerla a pesar de los años. Mire,
Nadie debiera engañar a su esposa, porque ocasiona un daño tan terrible, tan doloroso, que es muy complicado después volver a restaurar la confianza. Yo soy consejero, llevo 40 años aconsejando parejas con problemas y he visto el daño tan terrible que ocasiona el adulterio. Ahora, nadie debiera adulterar, pero si lo hace, debiera pedirle perdón a la esposa y debiera pedirle perdón a Dios, porque Dios es testigo de todo lo que hacemos. Y la persona a la que ofendemos, tenemos que reconocer nuestro error, nuestro pecado y pedirle perdón a esa persona. Y hacer lo posible por restaurar esa confianza, que no es fácil, pero tampoco es imposible, cuando ambos quieren luchar por el matrimonio. Pero es necesario que muestre una absoluta y total fidelidad a la esposa. A partir de ese momento no puede tontear con ninguna otra mujer, no puede estar lejos de casa sin que la mujer sepa dónde está. Es decir, tiene que someterse a un control, porque es necesario que el hombre se controle a sí mismo, y si no es capaz de controlarse, debe ser controlado por otros a fin de que no vuelva a cometer el mismo error, el mismo pecado que tanto daño hace a la familia, no solo a la esposa, también a los hijos. Pregunta que por qué no se habla de los libros deuterocanónicos: Tobit, Judith, Esther, Macabeos, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baracú, que si son libros de la Biblia. No son libros de la Biblia. Están contenidos en las Biblias católicas, pero la propia Iglesia Católica reconoce que son libros deuterocanónicos, lo cual quiere decir que deuteros que están fuera del canon. Es decir, no son considerados libros inspirados por Dios. Y si la Biblia decimos que es la palabra de Dios, ¿por qué tenemos que incluir en la Biblia, en la palabra de Dios, palabra que no es de Dios? Es decir, libros que no fueron inspirados por Dios. La mayoría de las falsas doctrinas que se predican en la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, la salvación por limosnas, el culto a los muertos, las misas de muertos y todo eso, están basadas justamente en falsas doctrinas que están dentro de esos libros deuterocanónicos, pero que chocan frontalmente con la verdad de la palabra de Dios. Cualquiera que conozca la Biblia, que la haya leído, sabe que hay una enorme diferencia entre los libros inspirados por Dios y los libros deuterocanónicos. No es lo mismo cuando un profeta inspirado por Dios dice: vino a mí la palabra del Señor y me dijo, escribe. A decir, bueno, yo escribí lo que bien me pareció y si me he equivocado, que Dios me perdone. Bueno, no es lo mismo ni por asomo. Entonces, la palabra inspirada por Dios está compuesta de 66 libros o escritos que va de Génesis a Apocalipsis, pero los libros deuterocanónicos no forman parte de la palabra de Dios y por tanto no deberían estar dentro de la Biblia. Las 3 ciudades de refugio, ¿quién las hizo y para qué las hizo? Las ciudades de refugio, había 3 en Jordania y 3 en la Transjordania, es decir, 3 a cada lado del Jordán. Esas ciudades de refugio, Dios ordenó que se edificaran a fin de ayudar a aquellos que hubiesen cometido una muerte sin intención. Es decir, aquel que mataba a alguien por error o por descuido, tenía que huir a una de esas ciudades de refugio. Estando dentro de esas ciudades de refugio, eran protegidos por esa ciudad hasta que se celebraba el juicio donde se determinaba su inocencia o culpabilidad, ¿no? Si se demostraba que había sido una muerte no intencionada, el que había causado la muerte era puesto en libertad, ¿no? Y la familia no podía hacer nada contra él. Pero si se determinaba que la muerte había sido intencionada, entonces el que había matado debía morir, del mismo modo que había matado, ¿no?
A eso se le llamaba la ley del talión. De igual modo, si una persona que había matado a alguien se refugiaba en una de esas ciudades de refugio y antes de ser juzgado salía de la ciudad y la familia del muerto lo encontraba, podía matarlo porque había salido de la ciudad de refugio, es decir, del lugar que Dios había provisto para su protección. Todo esto tiene una simbología que nos lleva a tener que confiar plenamente en la palabra de Dios, ¿no? Cuando obedecemos a Dios, cuando creemos su palabra, cuando hacemos lo que Él nos dice, las cosas siempre nos van a ir mejor que cuando no le hacemos caso a Dios. En el libro de Apocalipsis habla de dos bestias. En el capítulo 13 preguntan que si las dos bestias son las mismas. No. El libro de Apocalipsis es un libro bastante complicado. Un libro lleno de simbología que ni siquiera los teólogos se ponen de acuerdo en su interpretación correcta, ¿no? Por tanto, yo invito a que ustedes no se metan en el libro de Apocalipsis porque es muy complicado. Es complicado, como digo, incluso para los teólogos. Por tanto, lean otros libros, lean los evangelios, lean las epístolas, porque realmente ahí lean los salmos, los proverbios, porque van a tener muchísima más facilidad para comprender el Apocalipsis después, cuando ya tengan un buen conocimiento de la palabra, que si no lo tienen y se meten directamente en el libro de Apocalipsis. Por mucho que les guste lo apocalíptico, de nada les va a servir si no lo llegan a entender. Por tanto, yo les recomiendo que no estudien el libro de Apocalipsis, porque ese debe ser el último libro que estudien. Por eso está puesto el último libro de la Biblia, para que sea el último que estudien, porque realmente es complicado y si no tienen un conocimiento amplio general de la palabra de Dios, les va a resultar mucho más difícil. ¿Nos podría explicar Proverbios capítulo 20, versículo 9? Proverbios capítulo 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Ahí está hablando de la imposibilidad del ser humano de perdonar su propio pecado, de librarse del pecado. El ser humano no puede librarse del pecado por sí mismo. Esta es la realidad que muestra todo el Antiguo Testamento. El ser humano peca. Esta es una verdad. Y el ser humano, cuando peca, no se puede librar a sí mismo de ese pecado. Dios dijo, bueno, si tú eres capaz de cumplir toda la ley, yo te perdonaré. Pero nadie es capaz de cumplir toda la ley. ¿Para qué pues sirve la ley? Justamente para eso, para darnos cuenta de que necesitamos de Cristo. Necesitamos del amor de Dios expresado en la cruz del Calvario, donde Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, puesto que nosotros no nos podemos librar del pecado por nosotros mismos, solo podemos librarnos del pecado si creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, es lo que relata todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento te pone bajo maldición, el Nuevo te pone bajo salvación, la salvación de la gracia. Por tanto, en el Antiguo Testamento Dios te dice, eres pecador, estás condenado por tu pecado. En el Nuevo Testamento Dios te dice, mira, pero yo te amo y he enviado a mi Hijo a morir por ti para que tú no tengas que pagar por tu pecado. Cristo pagó por ti. Entonces, ese es el Evangelio completo. Marcos capítulo 12, el versículo 10, ¿a qué se refiere? 12:10.
Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser en la cabeza del ángulo. Es un salmo, es una cita de un salmo en el que se habla de Cristo como la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Es decir, está hablando, Pedro habla de esto en su epístola, ¿no? Que Pedro habla que Cristo es la piedra fundamental sobre la cual está edificada la iglesia, ¿no? De eso es de lo que está hablando. La piedra que desecharon los edificadores, los sacerdotes que tenían que edificar la iglesia, no lo hicieron, rechazaron a Cristo. Y bueno, por eso dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, es una referencia a un salmo que hablaba del Mesías, de Cristo el Señor, que iba a ser la cabeza del ángulo, la piedra fundamental de la iglesia. Que la Iglesia Católica, por supuesto, dice que es Papa, lo cual no tiene sentido ni es verdad. La Biblia siempre habla de que el fundamento de la iglesia es Cristo. 1 Corintios 3:11 lo deja bien claro. Y dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cuando se tiene un noviazgo, ¿es malo tener relaciones sexuales? Cuando se tiene un noviazgo y se tiene relaciones sexuales, el noviazgo se acabó y se convirtió en un matrimonio. Porque la palabra de Dios dice que lo que une al hombre con la mujer es justamente la relación sexual. Cuando un hombre mantiene relación sexual con una mujer delante de Dios, está contrayendo un matrimonio. Esto es tan así que dice la palabra de Dios que incluso el que se une con una ramera es una carne con ella, porque está escrito, y serán los dos una sola carne. Es decir, es una referencia a la palabra de Dios en Génesis 2:24, donde el Señor dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, esto es, mantendrá relaciones sexuales, dice, y serán una sola carne. Por tanto, el acto sexual convierte en matrimonio a una pareja. La sociedad habla de parejas de hecho, o de que se han juntado, o que están en, como dicen, concubinato, o le ponen muchos nombres. Pero todo eso es la opinión de la sociedad. La opinión de Dios es que cuando un hombre se acuesta con una mujer, ya ha contraído un compromiso con esa mujer que debiera respetar. ¿Podría explicarme Deuteronomio capítulo 12, versículo 28? 12:28. Sí. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios te vaya bien, a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Bueno, todo esto lo que está hablando justamente es de que obedecer a Dios conlleva bendición. Después en el capítulo 28 también, todo el capítulo 28 habla de la bendición de la obediencia, ¿no? Cuando hacemos caso a Dios, las cosas nos van mejor. Y eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que, a pesar de eso, a veces hacemos lo contrario a lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos lo que no es correcto, siempre a la larga, tarde o temprano, sufrimos las consecuencias. Mientras que cuando hacemos lo correcto, recibimos la recompensa. Si Dios habla del perdón, ¿dónde queda la ley del talión? Quedó abrogada, por cuanto Cristo dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad, bendecid y no maldigáis. Por tanto, la ley del talión quedó abrogada. Jesús dijo en Lucas 16:16 que la ley
y los profetas eran hasta Juan. A partir de ahí se predica la gracia. Por tanto, la ley del talión, como la ley mosaica, quedó abrogada. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Los truenos son obra de Dios? ¿Los truenos son obra de Dios? No escucho la palabra bien. ¿Lo qué? ¿Los truenos son obra de Dios? Los truenos. Bueno, Dios ha establecido un orden en la creación, ¿verdad? Dios ha estipulado, y cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Job, el proceso de la lluvia, ¿no? Como el sol calienta el agua y el agua se evapora, se forman las nubes y vuelve a caer sobre la tierra, regándola, etcétera, formando ríos y todo esto vuelve otra vez al mar, etcétera, ¿no? Dios ha hecho la creación y ha establecido una serie de normas, de principios, de leyes que rigen el universo. Y los truenos, como los relámpagos, todo esto, forman parte de la creación que Dios hizo, ¿no? La naturaleza es viva y todo ese proceso para mantener viva la existencia sobre este planeta es necesario todo eso, ¿no? La lluvia, el viento, el aire, el fuego, el mar, todo eso está relacionado entre sí, ¿no? Y forma una sinfonía, una armonía que mantiene viva la vida en el planeta Tierra, ¿no? Valga la redundancia. ¿Cómo puedo retirar la tristeza y la soledad de mi corazón si siento que hablo con Dios y no me responde? Bueno, es muy importante que entendamos lo siguiente. Cuando hablamos a Dios, no esperes que Dios te responda como una persona cuando estás hablando con una persona normal. Por ejemplo, ahora conmigo, ¿no? Tú me preguntas, yo te respondo. Dios no nos responde de esa manera. Dios nos responde de otra manera diferente. Dios nos responde a través de su palabra. Dios nos responde, puede respondernos a través de otra persona, puede respondernos a través de las circunstancias. Lo que sí es que tenemos que mantener nuestros oídos abiertos y el corazón también. Porque de una forma o de otra, Dios se las apañará para hablarnos a cada uno de nosotros. Dios siempre nos responde, de una forma o de otra. Aun cuando guarda silencio, el silencio es su respuesta. Pero tengan en cuenta que la soledad, que es uno de los mayores males que hay en el mundo, la soledad es fruto de la falta de fe. Porque si yo creo realmente en Dios y que Dios me ama, yo creería en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que Dios ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y saben, aunque yo a veces le siento, a veces no le siento, el que le sienta o no le sienta no es importante. Lo importante es que le creo. Yo sé que Él está conmigo aún en aquellos momentos en los que no le siento. Se cuenta una anécdota, ¿verdad? Que dice que alguien iba con Jesús paseando por la playa y se levantó una tormenta y bueno, pues cuando miró para detrás vio solo 2 huellas, ¿no? Y le dijo, Señor, justamente cuando más te necesito, me abandonas. Y el Señor le dice, no, esas huellas que tú ves no son tuyas, son las mías, yo te llevo en mis brazos. Es decir, Dios nos protege, Dios está con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y créanme, Dios cumple lo que promete. Dios siempre está con aquellos que le aman y le temen, es decir, con aquellos que le obedecen. Lo que sí es cierto es que a Dios no le gusta estar con quienes le faltan el respeto, quienes no le creen, quienes se burlan. Pero si tú amas a Dios, si tú crees en Dios, no tienes por qué sentirte solo porque no lo estás. Dios está contigo. ¿Es cierto que todos nosotros necesitamos una liberación de demonios? Eso no tiene sustento bíblico alguno. La Biblia no dice en ningún lado que todo el mundo necesite que le saquen demonios, porque no todo el mundo está endemoniado. Eso es evidente.
Esa es una falsa doctrina neopentecostal que hay en algunos movimientos, como en los grupos del G12, etcétera, ¿no? Iglesias de la prosperidad y demás. Es gente que estudia muy poco la Biblia y que se guía mucho por las emociones, ¿no? Entonces, en ese tipo de grupos se enseñan ese tipo de falsas doctrinas, pero eso no tiene ningún fundamento bíblico. ¿Me explicaría Pedro capítulo 2, versículo 4? Primera. Sí. Dos, 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bueno, este texto hay que leerlo dentro de su contexto, ¿no? Desde el versículo 1 dice, desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los edificadores, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro lo que está diciendo ahí a la iglesia es que deben buscar las doctrinas sencillas, fundamentales de la fe cristiana. No meterse, lo que yo les decía antes, ¿no? No meterse en Apocalipsis o tratar de entender la teología profunda cuando ni siquiera, imagínense que alguien que no sabe leer quiere ponerse a leer un libro de filosofía. No, mire, primero necesita una cartilla sencillita, un librito, un cuento, algo sencillo para que pueda comprenderlo y no meterlo directamente en filosofía, ¿no? Porque le dificultamos el crecimiento. Si a gente que tiene poco conocimiento de la palabra le empezamos a hablar de temas muy profundos, lo vamos a liar. Por tanto, lo que Pedro dice ahí es, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Leche espiritual es palabra sencilla de Dios, aquellas cosas que puede asumir, ¿ok? Y para ser edificados como piedras vivas, es decir, puesto que Cristo es la piedra que desecharon los edificadores, nosotros también, como piedras vivas, vamos a ser edificados para casa de Dios. Es decir, somos la iglesia. La iglesia no son las paredes donde la gente se reúne. La iglesia somos nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo. Somos el edificio en el cual Cristo habita. Dios habita en nuestras vidas. No habita en las paredes, habita en nosotros. Por eso Pedro pone esa metáfora de que somos como piedras vivas, ¿no? en los cuales mora la presencia de Dios, ¿no? En Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿de qué tipo de poder habla? El poder del Espíritu Santo que iban a recibir aquellos discípulos del Señor, tal y como Cristo les había anunciado cuando se despidió de ellos. El poder de Dios para hacer milagros, prodigios, sanidades. Y ese poder que vino sobre aquellos 12 apóstoles que estaban reunidos con aquellos 120 discípulos, ¿no? Ahí está. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Tengo dos preguntas para usted. Fíjese que hace tiempo escuché una prédica en Ezequiel, capítulo 28, en su primer versículo, habla de que es palabra de Jehová diciendo, entiendo que habla del querubín desterrado. A causa de su sabiduría y de sus riquezas se enalteció y se creyó como Dios. Hay otra cita que me dieron, no recuerdo en dónde está, quiero ver si usted me puede ayudar en dónde está, que dice que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas, si es que vienen del Evangelio. Y la segunda pregunta sería que me ayude usted con la concordancia para entender un mejor estudio de esta prédica de Ezequiel capítulo 28, para notar la concordancia de la prédica que le menciono.
Bueno, en nuestra página web tienes un estudio sobre el mundo espiritual. Se llama Pobladores del Mundo Espiritual. Es un libro que escribí hace ya muchísimos años y que habla sobre todos los seres espirituales y también habla de Satanás. Y bueno, este libro de Ezequiel, en el capítulo 28, de lo que está hablando justamente es de ese querubín que Dios creó, pero que llegó a convertirse en Satanás porque desobedeció a Dios en su orgullo. El Isaías, capítulo 14, también habla de esa rebelión, y en Apocalipsis también se habla de la caída del enemigo de Satanás, ¿no? Por tanto, ahí en ese estudio, en el estudio que te digo de Pobladores del Mundo Espiritual, en nuestra web, lo puedes descargar en formato PDF y tienes un estudio completo sobre la mayor parte de los temas y de los textos que se hablan en la Biblia sobre los seres espirituales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, etcétera, ¿no? Principados, potestades, todo el material que la Biblia habla sobre los seres espirituales, el mundo espiritual y los seres que lo pueblan, está ahí en ese libro. Es gratis, lo puedes descargar gratuitamente en formato PDF y leerlo con toda tranquilidad. Ya serían todas las preguntas, pastor. Ah, sí, no. Otra pregunta, perdón. Adelante. Aquí de la hermana. Buenas tardes, pastor. Hola. Nos da gusto verlo, que usted tiene salud. Damos gracias a Dios por su salud. Le quiero presentar a mi cuñada Patti. Mi hermana. Ok. Y le quiero pedir el favor si le hace una oración, porque va a tener una intervención el 19 de junio. Perdón, el 16 de junio. Entonces, del corazón, ustedes si nos hacen favor de orar por ella. Por favor. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas, Pati? Patricia Ortega Juárez, pastor. Patricia Ortega. Padre del cielo, por tu bondad para con nosotros. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú siempre has sido fiel. Permanece fiel, Señor, a tu palabra. A pesar de los años y de los siglos, a pesar de que la mayoría de la humanidad te da la espalda, tú sigues permaneciendo fiel a todo cuanto tú has prometido en tu palabra. Señor, nosotros te lo agradecemos de todo corazón. Queremos poner delante de ti la vida de Patricia, Señor, y queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de ella, que la ayudes, sanándola por completo, Señor. Porque para ti no es imposible, ni siquiera es difícil. Tú tienes poder para hacer maravillas, Señor. Tú creaste nuestro corazón, sabe cómo funciona. Tú tienes poder para crear un corazón nuevo dentro de ella. Queremos rogarte, Señor, que tú la bendigas sobrenaturalmente, de tal modo que ella pueda ver tu mano sobre su vida, Señor. Si tiene que ser operada, dale sabiduría a los médicos para que hagan su mejor trabajo, para que, Señor, ella salga de esa operación con tranquilidad, con una sanidad plena para poder vivir el resto de lo que le quede, el resto de su vida, Señor, con paz en su corazón. Pero sobre todo yo quiero rogarte, Señor, por su vida espiritual. Ayúdala. Perdona sus pecados si los tiene y ayúdala a que cada día esté más cerca de ti, Señor. Y no solo por ella, sino por todos nosotros. Te pedimos, Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, Señor. Ayúdanos a conocer más de tu palabra. Ayúdanos a serte fieles, como tú eres fiel para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, ayuda a mis hermanos a reflexionar sobre el tema que compartí hoy, sobre las amistades, para que sean sabios y escojan buenas amistades, y para que no se dejen influir para el mal, sino que ellos
influyan para bien en los demás. Llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Dios, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos y te pedimos todas estas cosas, porque sabemos que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. Pero para tu gloria y para tu honra, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Gracias. Saludos a la familia. Bye. Gracias, pastor. Me dijo Edgar que lo despidiera porque está atendiendo una persona. ¿Sí? ¿Qué? Edgar está atendiendo una persona que me despidiera de usted. Les mando un abrazo. Edgar. Y Edgar. saludos a todos. Chao, bendición. Bendición. Que se recupere pronto, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Bendición.